A ver, empezamos entonces. Bien, esto es una batería, todo el mundo conoce una batería. Esta batería puede ser cualquier cosa, esta batería puede ser la salida de un puerto del Arduino, por ejemplo, donde por ejemplo la salida del Arduino, ¿con qué voltaje trabaja el Arduino? 5 voltios, ¿verdad? En cambio el SP con el que vamos a inaugurar nosotros maneja 3.3 voltios. Entonces esto puede simbolizar un puerto del Arduino, cualquier cosa que maneje un voltaje. Yo lo estoy simbolizando como una batería, también puede ser una batería. ¿Por qué? Porque esto tiene un voltaje. Ya les decía, en el Arduino 5 voltios, en los SP 3.3 voltios, y en este caso en forma algebraica le vamos a decir que tiene un valor de voltaje V. Entonces tenemos un circuito, es un cable de cobre, aquí tenemos un foco, el cable se cierra acá al negativo, y como aquí no hay interruptor, teóricamente este foquito está encendido o está apagado. Está encendido, está brillando, aquí está brillando. ¿Listo? Ahora lo que hay que entender acá, y lo que había pedido desde que traigan un foco incandescente, es que cuando ustedes compran un dispositivo, en forma general le vamos a llamar carga. Es decir, por ejemplo, puede ser aquello, carga puede ser aquel aire acondicionado, carga puede ser mi laptop, carga puede ser cualquier el dispositivo electrónico que necesite ser conectado a una fuente de energía. Eso es carga. En forma general, carga. Foco, entonces este circuito yo lo puedo simbolizar de esta forma, ¿no? Ya no así como es real, en la forma resumida sería una fuente así, el cable sigue siendo el cable así, y acá este foquito que es la carga lo voy a simbolizar como una resistencia RL, le voy a llamar, así le llaman, ¿no? RL, carga. O sea, aquí me interesa, ¿qué me interesa de esto? ¿Cuánto vale su resistencia? Entonces, de este foquito, ¿cuánta es la resistencia? De varias formas. Por ejemplo, puedo conocer la resistencia si tengo el voltaje y tengo la corriente, conozco la resistencia. Puedo conocer la resistencia si conozco la potencia y la corriente también, podría. Acá cuando compren esto, ¿qué les dice? 127 voltios y les dice, ¿qué potencia dice acá? Entonces, ¿qué me da? Me da el voltaje, me da, ¿qué? La potencia. Entonces, si me da la voltaje y la potencia, puedo calcular la corriente. Y si calculo la corriente, entonces tengo la corriente, el voltaje, puedo calcular la resistencia. O sea, indirectamente me han dado el valor de la resistencia. ¿Por qué necesito el valor de la resistencia? Porque ese valor de resistencia no va a cambiar. Eso va a estar fijo, eso no lo mueve. Hasta que se queme, esa resistencia se va a quedar en el equipo. Eso quiere decir que aquel aire acondicionado tiene un valor de resistencia fijo. Vamos a simplificar, vamos a decir que resistencia, no vamos a hablar de impedancia porque es otra área. Resistencia, listo, resistencia. Entonces, nos pondremos este ejercicio. Acá en la cajita me dice que el voltaje es 127 voltios y la potencia es 25 vatios. Entonces, para hacer este análisis del circuito, aquí se supone, aquí cuánto de voltaje supuestamente puedo trabajar. ¿Quién es aquí el elemento que tiene un valor fijo? ¿Este o este? Bueno, sabiendo que también aquí hay una corriente. ¿Cuál es el que tiene valor fijo? La resistencia. Porque este va a ser fijo. ¿A quién lo puedo variar? A este. Porque este puede ser en este caso el toma corriente o es 220 o es 110. Se puede variar. Si esto varía y esto está fijo, automáticamente la corriente va a variar. Entonces, ¿quién se queda quieto? No se mueve, fijo, constante. La resistencia. Por eso quiero calcular la resistencia. Entonces calcularemos la resistencia para hacer un caso, un ejercicio real. Entonces acá, ya les decía, tengo voltaje, tengo potencia, entonces podría calcular la corriente. ¿Cuál corriente? Esta corriente de todo el circuito. O sea, la corriente que va a circular acá va a ser la misma corriente que va a circular por acá, la misma corriente que va a circular en este cable y la misma corriente que va a circular en este cable. O sea, calculo esta corriente, calculo la corriente de todo el circuito.
¿Cómo calculo entonces? Acá dice la corriente es igual a potencia sobre voltaje. Esto es potencia 127. Bueno, en este caso, aquí dice que 127, aquí tenemos que 110 y 120, 220, ¿lo ven? Entonces vamos a decir que esto vale 110 para trabajar con valores que sí tenemos, ¿no? Listo, entonces aquí va a ser el voltaje 110, potencia normal 25 vatios y el voltaje 110. Entonces, ¿cuánto es la corriente? ¿Quién me dice, por favor? 0,22 amperios. Porque watts sobre voltios me da amperios. Ya tengo la corriente. Pero en este caso no es suficiente tener la corriente, tengo que tener la resistencia. ¿Cómo calculo la resistencia? Dice voltaje sobre corriente. ¿Qué voltaje le está cayendo acá? 110. Entonces el voltaje es, la fórmula que voy a calcular dice resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Qué voltaje es? De 110 sobre corriente. ¿Qué voltaje? Ya hemos dicho 110 dividido entre corriente, ya hemos sacado 0.22. Voltios sobre amperios me da, ¿cuánto es esto, por favor? 500 ohms. O sea que voltaje sobre amperios me ha dado ohms. Listo. Ya tengo el valor de la resistencia. Esto vale 500 ohms. Listo. Ahora sí, ¿qué hay que considerar? Esto es un par de cables. Un par de cables donde en un extremo está conectado el foco y este extremo va conectado al toma corriente. ¿A dónde? A 110 en este caso. Aquí está. Hay dos cables. Cuando estamos cableando puertos RJ45 cuando estamos armando una red, un punto de red, la longitud máxima del cable ¿de cuántos metros es teóricamente? Y esto quiere decir, si ustedes se acuerdan en física, la resistencia de un conductor lo calculamos si el conductor es cilíndrico. Aquí tiene puedo decir que tiene un radio y todo esto es una área. Entonces la resistencia de este conductor, aquí hay una longitud, la resistencia del conductor, le voy a llamar C de conductor, es igual a una constante de resistividad dividido multiplicado la longitud sobre el área. Entonces este valor es un valor constante que depende del material, es decir, este valor va a ser un valor para el cobre, para el aluminio, para el oro, para cualquier elemento conductor. Este valor es un valor diferente. ¿Dónde lo encuentro? Ahorita si buscamos en internet, tenemos el valor de la constante de resistividad para el cobre, vale tantos números. Ese valor agarramos y le colocamos acá. En este caso estamos asumiendo que estamos trabajando con cobre. La longitud tenemos, en este caso pongamos que la distancia de acá hasta acá es 100 metros. Es decir que la longitud aquí ya sabemos vale 100 metros. Entonces si yo quiero calcular la resistencia de este cable, aquí hay un numerito que es una constante, la longitud de 100 metros sobre área. Y aquí el radio de este conductor va a variar. El conductor, en este caso el radio de este cable, ¿cuánto creen que es? Que el radio aquí es 1 sobre 10, pero ¿qué cosa? Milímetros, pero yo aquí el área, la longitud es en metros, el área tiene que ser en metros cuadrados. Entonces esto tengo que convertir a metros, o sea, por 10 a la menos 3 metros. Ya, ahora sí. Tengo 100 metros. ¿Cómo calculo el área de esta sección del cable? El área, si no me acuerdo, área es igual a pi
por radio al cuadrado, ¿no ven? Entonces el área es pi por radio al cuadrado, y radio al cuadrado vale esto. ¿Cómo lo hago? 10 a la menos 1 sería 10 a la menos 4 metros cuadrados. Esto es al cuadrado, esto es al cuadrado, y si es al cuadrado esto va a ser a la 8, a la menos 8. De tal manera que este va con este y me queda así, ¿no? Entonces acá voy a poder calcular el valor de la resistencia, que va a ser un número. ¿Sí? Ahí va a ser un número. El valor de esa resistencia es de este pedazo de cable, que va a ser lo mismo acá. Entonces, ¿cómo yo lo puedo redibujar a esto de forma más real? Y voy a dibujar mi voltaje acá, que va a seguir siendo 110 voltios. Acá, el valor de la resistencia lo puedo dibujar así, y aquí mi resistencia de carga lo sigo dibujando así, y la otra resistencia de aquí abajo también lo puedo dibujar así. Entonces aquí va a haber un R que va a ser la misma R acá, y aquí va a ser mi RL. ¿Sí? Entonces este circuito ya lo he transformado así, calculando los valores ¿de quién? Del cable. ¿Listo? Ahora ustedes se acuerdan, por ejemplo, si yo tengo una resistencia que vale 1 ohmio y lo pongo en serie con una resistencia que vale 2 ohmios, y yo quiero saber cuánta resistencia hay entre los puntos A y B. La resistencia entre los puntos A y B, ¿cuánto es? ¿Cuántos ohmios hay? 3. ¿Cuánto? 3 ohmios, porque en serie se suman las resistencias. Es decir, que estas dos resistencias están en serie o en paralelo. ¿Cómo? Están en serie. Paralelo es esto, ¿no? Paralelo es esto. Aquí está. Eso es paralelo. ¿Dónde están en paralelo estos dos? Están agarrados de la mano. Este agarrado de la mano, este agarrado de la mano. Están en serie. Entonces, ¿qué puedo hacer? Fíjense acá, si los redibujo, la pizarra no sirve. Esto de acá arriba, yo lo puedo dibujar así, ¿no? Esto sigue siendo 110 voltios. Esto y esto están en serie. R más R. ¿Qué? R más R. Ah, no he dicho R por R, ¿no? Ahí está, listo. Ahora sí. Así se me resume en forma matemática un circuito real. Es decir, que aquí en estos extremos, aquí está mi carga, aquí hay una resistencia que siempre va a haber. Esta resistencia no la puedo obviar, nunca va a perderse eso, ¿no? ¿Cuándo se perdería? Cuando el cable sea bien pegado, ¿no? Y no hay ese caso. Esto siempre va a tender a ser más largo, porque por ejemplo el cable UTP es 30, 40, 50, 100 metros. Puede ponerle 200 metros también, pero ahorita vamos a ver qué pasa cuando es muy largo. Ahora, ¿de qué se trata? Cuando ustedes extienden un cable UTP desde un puerto de un switch hasta su máquina, ¿qué cosa quieren mandar por ese cable? Información. Pero esa información, ¿qué es? Datos. Bueno, es datos, pero ¿cómo decir? Yo puedo transmitir una cosa así, por ejemplo, una cosa así. Esto que se me presenta un 1, un 0, aquí un 1, un 1, esto, pero esto ¿cuánto vale? En TTL es 5 voltios, la señal que maneja el Arduino es 5 voltios, es decir, que este 1 lógico vale 5 voltios. ¿Qué cosa se está transmitiendo? Un voltaje que vale ¿cuánto? 5 voltios. En el caso ideal es que esos 5 voltios que yo mande desde mi switch hasta el extremo de mi máquina, tendría que llegar a los 5 voltios. Ese es el caso ideal, eso sería una maravilla. Que yo transmito 5 voltios en mi origen y en mi destino lleguen los 5 voltios, pero eso es imposible. ¿Cuándo sería posible eso? Cuando este medio de transmisión
sea un superconductor. ¿Qué quiere decir un superconductor? Que su resistencia sea cero. Eso quiere decir superconductor. Y eso no existe. O sea que es National Geographic he visto, pero todavía no están fabricando algo así, ¿no? Sino ya no existe un superconductor. ¿Cuál es el caso ideal? Cuando yo transmito información con un cierto voltaje, la idea es de que esa señal llegue con el mismo voltaje a mi extremo, a mi otra máquina, para que la máquina agarre y lo procese esa información. Pero, y en el caso real, ¿qué pasa? Aquí están los 5 voltios. Estoy hablando de un bit. Ha viajado y por aquí está llegando a, no sé, pues, bien cansado, 3.3 voltios, digamos. Y si me sigo alejando más, va a llegar con 1 voltio. Y me sigo alejando más, va a llegar con 0.5 voltios. Y eso, los circuitos ya no saben, ya no pueden diferenciar si es uno lógico o es cero lógico. Entonces, las máquinas, cuando ven un 5 voltios, o sea, los microcontroladores, los microprocesadores, cuando ven 5 voltios, él entiende que es uno lógico. Cuando ve 0 voltios, él entiende que es 0 voltios. Pero ¿qué pasa si viene una señal así? Digamos que esto vale 0.2, no, 1 voltio. ¿Qué pasa si aquí hay una señal que tiene 1 voltio? El microcontrolador, ¿cómo lo va a entender? ¿Es 1? ¿Es 0? ¿Qué es? No va a saber. Entonces, como no sabe, no sé físicamente qué cosa manda, qué viaja por el cable, un voltaje. Pero y este bit, al tener un voltaje, tiene una corriente. Y si tiene tiene voltaje y tiene corriente, ese bit tiene una potencia. Ah, ya. Entonces aquí el bit tiene una potencia. En el origen tiene una potencia, está bien potente. Cuando llega a su destino, la potencia ha bajado. Cansado ha llegado. Dependiendo ahí. Entonces cuando uno agarra los datasheets, las hojas de datos de los dispositivos, él te dice, él pues, tiene una sensibilidad que el uno lógico te lo puede leer si es TTL, lógica transistor, desde 5 hasta 3 voltios, él lo va a entender como un uno lógico. Y si lo mira desde 0 hasta 0.5 voltios, él lo va a entender como un 0 lógico. Pero en los estados intermedios acá él no va a saber qué cosa es, y ahí la información que yo mande no va a entender. Por lo tanto, si voy a mandar una A, puede llegar una B, una C, cualquier cosa. Entonces ya es basura. Eso es lo que hay que entender, el tema de potencia. Aquí está el concepto de potencia. Entonces acá mi señal, la información del bit que estoy enviando, porque aquí es el origen y aquí es el destino, tiene una potencia en el origen. Obvio, en el origen tiene full potencia. Cuanto más se aleje del origen y vaya a su destino, esa potencia va a tender a bajar. Entonces ya se me acabó mi pizarra. Voy a escribir, voy a borrar. Alguien si me está grabando, lo borro, ¿no? ¿Le sacó una foto? El circuito queda así. El circuito, aquí está la corriente. Vamos a recordar el concepto de lo que es máxima transferencia de potencia. Máxima transferencia de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, este es mi punto en el origen. Él va a mandar la señal con una potencia. Él quiere transferir esa energía. ¿Hacia dónde? Hacia la carga. Entonces, ¿qué valor de mi resistencia? Esto como les digo, esto sabemos cuánto vale, no va a cambiar. Esta R también sabemos y eso no va a cambiar, ¿no ve? Una vez que tenemos el cable tendido, eso no va a cambiar, es fijo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué valor tendría que tener mi resistencia de carga
para que haya máxima transferencia de potencia. ¿Qué valor tendría que tener esta resistencia para que haya máxima transferencia de potencia? Esa es la pregunta. Y ahora la respuesta que hay que hacer para encontrar la respuesta a esa pregunta. Si calculamos la potencia, ¿en dónde? En esta resistencia. ¿Qué dice que es la potencia? Aquí me dice es, yo le voy a llamar potencia, en donde en la resistencia de carga es igual a ¿qué? Esta corriente está circulando por ahí, entonces ¿y qué voltaje le está cayendo acá? La pregunta es, ¿en esta resistencia le está cayendo B? Sí. ¿Le está cayendo B? Le estaría cayendo si esto fuera así, pero no es así. Este le está perjudicando, aquí hay un valor, entonces ya no le va a caer B, aquí va a caer un voltaje 1, aquí va a caer un voltaje 2, de tal manera que este voltaje se va a dividir entre este voltaje y este voltaje, de tal manera que B1 más B2 va a ser igual a B. No sé cuánto vale su voltaje. Por lo tanto, ¿cómo calculo el voltaje? Para calcular el voltaje dice, multiplica la corriente por la resistencia. Tengo la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Puedo calcular. Usar esto, entonces primero me está diciendo calcule la corriente. ¿Cómo calculo la corriente? Entonces esto es física, ¿no? El voltaje de acá, más menos, va a circular una corriente acá, más menos, aquí va a haber un voltaje 1, aquí va a haber un voltaje 2, les decía. Entonces va a decir que el voltaje B va a ser igual a que al voltaje 1 más el voltaje 2. Este voltaje de acá se va a dividir en este voltaje y en este voltaje, de tal manera que sumo esos dos voltajes y me da el voltaje total. Este voltaje sabemos cuánto vale, vale 110. ¿Cuánto vale el voltaje 1? Voltaje 1 vale corriente. Esta corriente es la misma en esta resistencia minúscula y en esta resistencia mayúscula. ¿Es la misma o son diferentes? ¿Es la misma corriente o son diferentes? Es la misma corriente, porque fíjense, hagan de cuenta que es una tubería de agua. El mismo valor está circulando por todo el circuito, no es diferente. Entonces, si yo calculo esta corriente va a ser la misma para este y va a ser la misma para este. Esta corriente de acá es lo mismo que acá, lo mismo que aquí, lo mismo que aquí y lo mismo que aquí. Es la misma corriente, no puede ser diferente. Entonces la corriente en B1, ¿cuánto había sido? Corriente por la corriente, ¿qué corriente? La I, porque es la misma, y la I por la resistencia, y la resistencia vale R minúscula. Más, aquí ¿qué corriente está circulando? La corriente I por RL, la resistencia de carga. Entonces acá ¿qué puedo factorizar? La corriente, ¿no? Entonces tengo corriente, va a ser, esto es R más RL, lo que quiero calcular es la corriente, por lo tanto despejo esto, la corriente va a ser B sobre R más, listo, ya tengo, ¿qué conozco? Conozco esto, esto quiero saber cuánto tiene que valer para que haya máxima transferencia de potencia. Por lo tanto, les decía, conozco esto, esto no sé, y tengo la corriente. Listo, ya tengo la corriente. ¿Para qué he calculado la corriente? Lo que quiero calcular es la potencia en la resistencia RL, ¿cuánto vale? La potencia en esta resistencia. ¿Cuánto vale la potencia? Dice voltaje por corriente. Entonces, potencia en la resistencia L es, ¿qué voltaje es? B2. ¿Y B2 cuánto vale? Vale, y Eso vale, ¿no? Entonces va a ser I por RL por la corriente. ¿Y la corriente qué vale? B, a ver un ratito, está bien, I por L, y vale B, R más R, L. Pero la corriente aquí, ¿cuánto vale? También tenemos la corriente, aquí tenemos que reemplazar otra vez la corriente, ¿no? Potencia R, L, y vale
B sobre, o sea, RL, B sobre R más RL por B sobre R más RL. ¿Estamos de acuerdo? Es álgebra nomás, ¿no? ¿Listo? De tal manera que la potencia en la resistencia de carga había sido igual B por B, B por B, 2B o B al cuadrado, R más RL por R más RL, por, no es, ¿no? Dos veces es R más RL al cuadrado. Ah, ya está, ya tengo la función, ustedes ya tengo la función P, que depende de quién, de la resistencia. O sea, ¿quién es la variable independiente? La potencia. ¿Quién es la variable dependiente? La resistencia. Ahí está, nosotros hemos aprendido con Y y X, ¿no? Ahora son otras letritas, pero es lo mismo. Hemos hecho el data show. ¿No? Chuje, por favor, porque vamos a mostrar se ve, ¿no? Listo. R y no vale nada. Entonces, si yo me doy valores de voltaje 10, puede ser 110, no pasa nada, vamos a dar los valores. Aquí voy a reemplazar la potencia RL, va a ser RL, no conozco, es mi variable. B al cuadrado, si es 10, 10 al cuadrado es 100 dividido entre R minúscula, he dicho que vale 20, más RL al cuadrado. Ahí está. Entonces aquí estoy importando la librería NumPy como NP, estoy importando la librería Matplotlib, PyPlot como PLT, estoy definiendo una función que va a recibir como argumento R, o sea, para mí esta R va a ser RL, ¿no? Donde el número, y voy a retornar la función justamente, ¿no? La operación de la función 100 por R dividido entre 20 más R y en Python al cuadrado el exponente se pone asterisco asterisco al cuadrado, ¿no? Ahí está, esto es al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Me voy a dar un rango de valores con el space que empieza en el 0, 100 puntos voy a darle un valor, luego voy a evaluar en Y, en donde la función, los valores, esos 100 valores que me he dado voy a pasar a la función, luego voy a graficar. Entonces, graficando esta, no es X, en nuestro caso, ¿qué es? Esta es la variable independiente, ¿no ve? Para nosotros, ¿quién es la variable independiente? No. RL, la resistencia de la carga. Esto vale la resistencia de la carga. ¿Esto qué vale? La potencia. ¿Qué estoy diciendo acá? Por ejemplo, cuando la resistencia RL vale 40, ¿qué pasa con la curva? Empieza a caer. No es máxima potencia ahí, porque esto es la potencia. Si vale 80 tampoco es máximo. ¿Dónde está el máximo? En este pico. ¿Y dónde es ese pico? Ah, aquí gráficamente estamos viendo que la resistencia de la carga tiene que valer ¿cuánto para que haya máxima transferencia de potencia? 20. ¿Y quién vale 20? Ah, entonces gráficamente estamos viendo que para que haya máxima transferencia de potencia, el valor de esta resistencia tiene que ser igual al valor de esta resistencia. Solo así va a haber máxima transferencia de potencia, y si no es así, va a haber de todas maneras transferencia de potencia, pero no va a ser máximo. No va a ser máximo. Gráficamente, ¿cómo hago que derivar qué cosa? La función potencia que depende de RL. ¿Respecto de quién? Tengo que derivar. Y cuando yo derivo, ¿qué cosa encuentro? ¿Qué encuentro cuando yo derivo? El valor de la pendiente. ¿Y cuándo es máximo la pendiente? ¿Cuándo es máximo? Aquí será máximo la pendiente. ¿Dónde es la pendiente máximo? Este tiene un valor de pendiente. Este valor de pendiente que es horizontal, ¿qué pendiente tiene? El valor de aquí es la pendiente que le llama M vale
Cero. Cuando la pendiente es cero, estamos viendo que es el pico justamente, ¿no? Eso es máximo. Entonces aplicaciones de la derivada es máximos y mínimos. Entonces yo al derivar esto voy a igualar a cero, y con eso que estoy diciendo, encuentre cuál es la pendiente que tiene, la recta que tiene la pendiente igual a cero. ¿Qué tengo que hacer? Derivo, lo igual a cero y ahí está solucionando el problema. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a derivar. ¿Cómo derivamos? ¿Qué es esto? División de funciones. ¿Cómo yo derivo un cociente? Entonces, la derivada de la potencia de RL respecto de RL, es decir, derivada del numerador, derivada del numerador. B al cuadrado es variable o es constante. Entonces B al cuadrado queda, y la derivada de RL es 1 por el denominador sin derivar, R más RL al cuadrado dividido o menos, copio el numerador, RLB al cuadrado por la derivada del denominador. ¿Cómo derivo el denominador? La regla de la cadena, ¿no? Derivo el exponente por 2 R más RL, luego derivo el argumento. La derivada de esta suma es la derivada de X. ¿La derivada de X cuánto es? En este caso, mi variable es X o RL. 1, porque la derivada de una constante es 0. Más, o por, quiero decir, no es por, la derivada de esto es 1. Entonces eso ya lo escribo. Dividido entre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado entonces va a ser a la cuarta, ¿no? Ya tengo la derivada de esa función. ¿Qué tengo que hacer? Voy a igualar a 0. Esto tiene que ser igual a 0. Al igualar a 0, este denominador lo voy a pasar al primer miembro. 0 por esto, ¿cuánto va a ser? 0. Me va a quedar el numerador nomás. Entonces, ¿qué voy a tener? B al cuadrado, R más RL al cuadrado menos. Este menos lo voy a pasar al segundo miembro como más. Entonces va a ser RL, B al cuadrado 2, R más R. Listo. De tal manera que este B al cuadrado se me va con este B al cuadrado. Este cuadrado se me va con esto. Y me queda solamente R más RL igual a... Aquí me queda RL 2. ¿Qué cosa estoy buscando? RL. Este que va... R igual a R2 RL menos RL. R es igual a 2 RL menos RL. Entonces R es igual a... Entonces ahí está analíticamente lo que hemos visto gráficamente, ¿no? R tiene que ser igual a... Entonces, no, ¿para qué? No se utiliza derivadas, no, cálculo, aquí no se utiliza. Para que haya máxima transferencia de potencia, el valor de la resistencia en este circuito de esta forma, o sea, ¿cuál es esta forma? Hay una fuente de voltaje, hay una resistencia y hay otra resistencia. Esta resistencia me representa la carga. ¿Qué cosa es esta carga? Puede ser el foco, puede ser cualquier cosa. Y esto es la resistencia interna o dependiendo qué cosa estoy analizando, tengo que entender, ¿no? Nada más eso. Que la resistencia de esto tiene que ser igual a la resistencia de la carga para que haya máxima transferencia de potencia. Nada más eso tiene que quedarse. El demostrar es un ratito, pero el concepto tiene que quedarse. Listo, ya está eso. Sí, dispositivo pasivo. La pregunta es qué cosa es dispositivo activo, qué es pasivo. Esto que no, así como están viendo, no necesita nada de energía, o sea, no necesita ningún circuito. ¿Esto sería pasivo o activo? Pasivo. No había un switch o no. Ese switch también puede ser representado por una cajita. Un switch puede ser considerado un dispositivo activo o pasivo.
Ahora, ¿por qué viene el tema de activo? Porque tiene energía. O sea, al switch tú le pones energía y cuando tú le mandas un bit que está bien cansado, el switch lo va a amplificar y otra vez lo va a volver potente, si vale el término. Le está dando energía, por eso es activo. En cambio, esto que les he dicho, ¿esto qué cosa va a amplificar? No va a amplificar nada, va a atenuar. Va a atenuar. Entonces acá, esto puede ser cualquier cosa, puede ser un patch cord de fibra óptica. El cable, este es un patch cord de fibra óptica. O puede ser un amplificador óptico también. Por eso esta cajita puede ser cualquier cosa. Puede ser activo o pasivo, un dispositivo activo o pasivo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar acá? Que aquí me va a entrar una potencia de entrada y va a salir una potencia de salida. Y normalmente esto lo dibujan así, su símbolo. Entonces, ¿qué pasa? Alguien ha dicho, ¿y yo cómo hago para relacionar el nivel de potencia de salida respecto al nivel de potencia de entrada? Entonces, y la respuesta la dio Alexander Graham Bell, justamente Bell, por eso viene el tema de Bell, decibel. Él dice, por ejemplo, si aquí le está entrando una potencia, ¿la potencia en qué unidades manejamos? Vatios. Si aquí, por ejemplo, entra un vatio y aquí sale 100 vatios, ¿yo qué entiendo acá? Entonces, ¿qué está haciendo esta caja? Está amplificando, porque le está entrando 1 y está saliendo 100. Entonces él dice, ¿yo cómo encuentro entonces un número? Ese número que me relaciona entre potencia de entrada y potencia de salida. Allá pues sencillamente agarro y digo, la potencia de salida, hago una división entre la potencia de entrada, y en este caso digo 100 vatios dividido entre 1 vatio, y vatio con vatio se va, 100 entre 1, 100. Entonces aquí se supone que esto es positivo. Entonces hay una ganancia, esto se llama, y esto viene el concepto de ganancia. ¿Una ganancia de cuánto? De 100, y la ganancia de 100 no tiene unidades, es adimensional, porque aquí se están viendo que se está simplificando sus unidades. Entonces, la ganancia es 100 veces. ¿Qué quiere decir? Que la potencia en la salida es 100 veces la potencia de entrada. Ahora, ¿qué pasa si aquí trabajamos por decirles así, no sé, 10.000? Lo mismo aquí, esto va a tender a crecer, ¿no? Aquí dice 10.000. Y normalmente, si digamos acá esto no fuera un vatio y fuera un microvatio, o sea, está entrando bien pequeñito la potencia y está saliendo 10.000 vatios, ¿cuánto sería la ganancia? El que me diga ahorita se gana su punto. Tiene un microvatio, está entrando un microvatio y está saliendo 10.000 vatios. ¿Cuánto sería la ganancia? El que me dice el número ahorita le vamos a anotar su número. Una salida sobre entrada. La salida es 10.000. O sea, 10.000, ¿cómo lo escribo? 1 por 10 a la 1, 2, 3, 4 a la 4, eso es 10.000. ¿Qué cosa? Watts. Un microvatio es 1 por 10 a la menos 6, ¿qué cosa? Vatio. Micro es mili, es 3, micro es menos 6. Pero esto yo lo puedo subir, como es negativo, lo puedo subir al numerador, ¿no? Miren, esto lo voy a subir al 1 por 10 es 10 a la menos 6, ¿no? De tal manera que 1 por 10 a la menos 4 es o 10 a la 4. Esto lo voy a subir lo puedo escribir así. Este que es negativo pasa arriba como positivo y va a ser a la 6. Esto con este se me va. Y esto es producto, bases iguales se suman se copia la base y se suman los exponentes. Y no es 1 por 10 a la 7, es 1 por 10 a la 10. O sea, esto es 1 por 10 a la 10. O sea, es gigante este número. O sea, ¿cómo lo escribo esto? 1, si quiero escribirlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese tamaño de número es.
Y esto existe pues en los amplificadores, como les digo, los que ponen en las fiestas, así de esta cantidad de ganancia tienen. Es así de grande la ganancia. Para hacer sonar semejantes parlantes, su ganancia es así. Pero ahora aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema le están viendo acá? Que los números son enormes. Y si voy a trabajar con números enormes, ya se me hace un problema anotar números grandes. Entonces, ¿qué ha dicho este Alexander Graham Bell? Dice, voy a aplicar logaritmos. Entonces, ¿cómo era el tema de los logaritmos? Dice, yo voy a agarrar y le voy a poner logaritmos, le voy a aplicar logaritmos aquí a la ganancia. ¿Qué cosa es la ganancia? Potencia de salida sobre la potencia de entrada. A eso le aplico logaritmos. Con el logaritmo, a ver, sáquenle el logaritmo a este número. Este es 1 por 10 a la 10. Esto es el concepto del velio. Así se define el velio. Entonces, si yo quiero calcular cuántos velios es, digo logaritmo, logaritmo en base a 10, ¿de qué cosa? De 1 por 10 a la ¿cuánto? A la 10, o sea, de tal manera por propiedades de los logaritmos, aquí el exponente pasa a multiplicar, y el logaritmo en base a 10 de 10, esto es 1. Por lo tanto, esto quiere decir que la ganancia es 10 velios. ¿Qué es mejor trabajar? ¿Con ganancia en velios o con ganancia así de grande? Ya es más manejable el velio. Pero ahí ya le han aplicado y le ha dicho, no, un ratito, yo aquí voy a mejorar la fórmula y le voy a multiplicar por 10, y eso se llama decibelio. Aquí está el decibelio. O sea que el decibelio, si yo digo decibelio, el decibelio en este caso ya ha sido 100. De todas maneras sigue siendo pequeño versus esto. Ese es el concepto de el velio. Ahora entiende para qué utilizo el velio. ¿Para qué se utiliza el velio? El decibelio. Bueno, normalmente no utilizamos el velio, el decibelio. El decibelio, sus unidades es el decibelio, dB. Ese es el decibelio. Ahí está. Dicen que aquí la ganancia es 1 por 10 a la menos 12 vatios. ¿Qué pasaría ahí? Positivo, que puede ser cualquier cosa. ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría amplificando o estaría atenuando? Atenuando. Entonces, cuando la potencia de salida es menor a la potencia de entrada, ya no se llama ganancia, se llama atenuación. Entonces dependiendo del valor, esto va a ser ganancia o va a ser atenuación. Ahí estamos conociendo estos dos nuevos términos de ganancia y atenuación. Otra vez, esto puede ser, ¿esto qué puede ser? Puede ser cuando yo agarro dos fibras y fusiono, en este punto de fusión, ¿qué creen? ¿Que va a haber atenuación o va a haber ganancia? Aquí está mi fibra, aquí está mi otra fibra, se ha cortado, he traído mi fusionadora, los he fusionado, y justamente en este punto, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a haber ganancia o atenuación? Atenuación. Entonces esta cajita, para ese punto, me simboliza la atenuación de esa fusión de esa fibra. Por eso esta cajita puede ser cualquier cosa. Esta cajita puede ser un amplificador de fibra óptica, donde ahí en sus características técnicas te va a decir, él tiene su ganancia de 100, 200, 1000, no sé, ya se va a hablar. ¿En qué les va a hablar? En decibelios, en dB. Enseguida vamos a ver qué cosa es el dB. En dBs, dB. Ese es el concepto que tengo que manejar acá. Fíjense, hemos partido de acá para encontrar la máxima transferencia de potencia y después de eso ya estamos manejando los conceptos de qué cosa, de ganancia y atenuación, sabiendo que esta cajita simboliza, puedes representar cualquier dispositivo. ¿Qué dispositivo? ¿Activo o pasivo?
activo, ¿qué puede ser? Un switch, un router, un amplificador pasivo, un cable coaxial, un cable UTP, una fibra óptica, cualquier cosa puede ser. No sé si está claro este tema de estos conceptos de ganancia y atenuación que ahora están conociendo, pero esto de acá ya lo han visto y lo estaban recordando. ¿Sí? Esto es nuevo, o tal vez ya lo han visto en algún lugar, en algún video, no sé. La función logaritmo ese Alexander Graham Bell para hacer más chico este número, ¿no? Nada más para eso, porque cuando aplico logaritmos los números grandes se convierten en números manejables y los números bien pequeñitos también se convierten en números manejables. A ver, saquen el logaritmo de 10 a la menos 12, saquen el logaritmo de 10 a la menos 12. Al aplicar el decibelio acá, el dB, la definición ya es 10 por logaritmo de ¿qué? De la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Ese es el decibelio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Una forma de entender, darle sentido a esta fórmula dice: ¿cuánto me estoy alejando de mis referencias? En este caso, ¿quién es mi referencia? La potencia de entrada. Entonces, cuando yo hago esta operación, me va a dar un número que me va a decir cuánto me estoy alejando de esta mi referencia. Me estoy alejando positivamente, se llama ganancia. Me estoy alejando negativamente, se llama atenuación. Eso es hacer una medición con respecto a algo. ¿Qué es ese algo? En este caso, mi potencia de entrada. Ahora, ¿qué pasa si yo digo el dBm? ¿Qué cosa es el dBm? Se define así: 10 logaritmo de la potencia de salida respecto a 1 miliwatt. Entonces yo voy a medir cuánto me estoy alejando respecto a mi referencia, que es 1 milivatio. Por lo tanto, el decibelio ya se llama aquí dBm, se llama. Cuando yo hago la referencia o utilizo la referencia de 1 milivatio. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si aquí está mi milivatio, y yo aplicando la fórmula me sale un numerito por aquí. ¿Qué quiere decir si me sale acá positivo, aquí abajo negativo? Me sale por acá otro. Si me sale, aquí está mi referencia. Si me sale aquí arriba, ¿qué se llama? Ganancia. Y si me sale aquí abajo, ¿se llama? Ya está mejor. ¿Qué es lo que hace el decibelio? ¿Para qué sirve? Para medir. ¿Qué cosa? Para medir mi potencia, ganancia o atenuación. Nosotros, ¿no? Aquí tenemos un switch, aquí tenemos el UTP y ahí está la PC. ¿Cómo esto llevó a lo que acabo de hacer? ¿Quién va a representarme la cajita? La cajita que puede ser cualquier cosa. El switch, este cable, la PC. A ver, pensemos un ratito, a ver, analice. Aquí está el switch, me va a dar la potencia. Yo esto lo voy a representar una cajita acá, porque esto o va a amplificarme o va a atenuarme. Y luego de pasar por ese amplificador o atenuador, va a salir la señal con una potencia de salida. Y con esa potencia de salida va a llegar a la entrada de la PC. Entonces aquí la PC la puedo dibujar como aquí también puedo dibujarlo como un bloque. La PC va a atenuar o va a amplificar. A ver, sentido común. ¿Este va a atenuar o va a amplificar? El cable. ¿El cable va a amplificar? No, va a atenuar y el otro. ¿Por qué va a atenuar? ¿Por qué va a amplificar? A ver, ¿qué les dice el sentido? Este cablecito que es un cable muerto, que no tiene energía, ¿él va a amplificar? ¿Por qué tendría que amplificar? O sea, no entiendo. ¿Cuál sería la lógica? El cable va a atenuar, ¿no?
Entonces este sería un atenuador. Y ahora cuando llega y se conecta la tarjeta de red, aquí va a llegar la señal bien cansada. ¿Y quién lo va a amplificar? La tarjeta de red. Entonces esto va a ser un amplificador o un atenuador. Entonces, si ustedes van a ver las características técnicas de las tarjetas de red, ahí les va a decir, la tarjeta de red en el puerto de entrada tiene una ganancia de tanto. Sí, lo que estamos viendo ahora, ganancia de las nuevas generaciones. ¿Para qué estamos viendo esto entonces? Lo que yo quiero saber es, y aquí va a venir otro nuevo concepto también. Ya hemos visto el concepto de ganancia y atenuación. El nuevo concepto es sensibilidad. ¿Qué cosa entienden por sensibilidad? El nuevo concepto que vamos a manejar es el concepto de sensibilidad. Como les digo, el uno lógico, él lo va a entender si el voltaje lo encuentra en este rango entre los 5 y los 3.5 voltios. Si el voltaje llega con los 5, va a entender es 5 voltios. Si llega a 3.5, va a entender que es un voltio. Pero si llega con 2.5, ya no sabe si es 0, ya no sabe si es 1. Entonces ya su sensibilidad, en este caso, ¿cuál sería el límite de su sensibilidad en este caso de la tarjeta? 2,6. 3.5. Eso, ya le voy a dar ahí. 3.5 es el valor de la sensibilidad. ¿Por qué es 3.5? ¿Por qué? Porque hasta ahí es, digamos, hasta ahí puede llegar a poder interpretar eso. que ese bit va a ser un uno lógico, porque eso me dice las características, el datasheet de la tarjeta. Entonces, no es este, ¿no? Es la sensibilidad. Está más caliente el tema de la sensibilidad. Entonces, quiere decir que si aquí me llega con voltajes menores a esto, ya no sirve, ya no va a entender. Quiere decir que si estamos hablando de cable UTP, esto es mayor a 100 metros. Con 101 metros, su sensibilidad ya ha llegado al límite, entonces ya no va a poder entender lo que le estás mandando. ¿Está bien? Con fibra óptica también es el mismo concepto. Solo que ya la sensibilidad se habla en términos de potencia. En términos de potencia, es decir, él tiene una sensibilidad de menos, si yo les digo, él tiene una sensibilidad de menos 90 dB. Y el que me dice ahorita, yo le digo, la sensibilidad, ya, ustedes conocen, tienen en su cajita de fibra óptica, ¿no ven? En su casa de FTTH, dB, entonces, ¿cuál es la? 1 miliwatt. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir, entonces si va a dividir ya se ha vuelto menos 6. Luego este logaritmo que le está molestando acá va a pasar como 10 a la menos 6 potencia de salida sobre 1 miliwatt. Este que está dividiendo pasa a multiplicar 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 3 vatio potencia 10 sería, ¿no? Sería 10 a la menos 9 vatios, la potencia de salida. Ya, ese es el concepto de